El cáncer es una enfermedad extremadamente común y antigua, tan antigua que tenemos casos confirmados de cáncer de hueso o osteosarcomas en momias egipcias. Impresionantemente, inclusive se han encontrado cáncer en huesos de dinosaurios. A pesar de que es tan común y antigua, aún hoy en día la tasa de mortalidad es extremadamente elevada y algunos tipos de cáncer tienen 100% de tasa de letalidad. Es decir, aún con los tratamientos más agresivos no podemos curarlos. La pregunta es, ¿por qué aún no tenemos una cura para el cáncer? Y la respuesta es más compleja de lo que piensa la mayoría, ya que el cáncer no es una enfermedad, sino muchísimas. Antes de saber por qué no lo podemos curar tan fácilmente, ocupamos saber qué es exactamente el cáncer. Comencemos con un principio básico. Todos los seres vivos son o están hechos de células. Una célula es de una manera muy sencilla, una pequeña máquina hecha principalmente de agua, con una cubierta de grasa alrededor, con una maquinaria especial de proteínas en su interior. En el cuerpo tenemos miles de tipos de células. Algunos nos protegen del sol, como los queratinocitos de la piel, algunos liberan ácido, como las células gástricas del estómago, y algunas generan hormonas, como las células beta del páncreas que liberan insulina. A pesar de todas las diferencias que tienen, la gran mayoría concuerdan en algo. Ocupan instrucciones para funcionar. Esto está localizado en el núcleo de la célula, en forma de genes, en el ADN. Cada gen es como una receta de cocina de cómo crear una proteína, y tenemos alrededor de 20.000 o 25.000 genes. Dando un ejemplo, un gen tiene la receta para hacer un canal que permita la entrada de sodio a la célula. Otro gen tiene la receta de cómo hacer una proteína que le permita a la célula pegarse a otra célula. Y otro gen tiene la receta de cómo crear una proteína que le permita moverse o contraerse, como en el músculo. El segundo principio básico es que casi todas las células del cuerpo ocupan dividirse. Muchas células tienen una vida muy corta y ocupan ser reemplazadas con rapidez. Dividirse es un proceso muy complejo, porque significa que se tiene que copiar con exactitud esos 25.000 genes que hablamos antes. Es como pedirle a una persona que copie 25.000 recetas de cocina y que no cometa ni el más mínimo error, ni una letra de diferencia. Y al igual que los humanos, a veces las células se equivocan y copian mal un gen. Pero por fortuna tenemos mecanismos de defensa. Algunos genes producen proteínas diseñadas específicamente para encontrar los errores en el copiado y arreglarlos. El problema es, ¿qué pasa si se dañaron estos genes? ¿Quién los repara? Bueno, nadie. Entonces, ¿qué hace la célula? Por fortuna también tenemos un mecanismo de defensa adicional, el suicidio celular, también llamado apoptosis. Todas las células en el cuerpo tienen las instrucciones de que en caso de ya no ser necesarias o en caso de encontrar errores graves en sus genes, éstas deben suicidarse y así evitar el daño a las demás células. ¿Cuál es el problema con esto? También depende de las recetas de los genes. Así que si se copió mal el gen que debe iniciar o facilitar la apoptosis, la célula tampoco se suicidará. Así que el cuerpo tiene otra línea de defensa, los glóbulos blancos, en especial uno llamado los asesinos naturales o natural killers. Estos son capaces de encontrar células cancerosas por su apariencia externa. Todas las células del cuerpo humano, a excepción de los glóbulos rojos, tienen una identificación que les enseñan a las células NK. Y las células NK, cuando detectan que hay algo extraño en la identificación, estas matan a la célula extraña. Así que son células anticancerosas. El problema aquí es que en relación a otros glóbulos blancos, por ejemplo los que pelean contra bacterias o parásitos, los linfocitos NK son pocos y pueden ser algo torpes, pues no siempre pueden detectar a la célula maligna a tiempo. En especial si está en un lugar de difícil acceso. Recordemos que los glóbulos blancos deben viajar en la sangre. Si la célula extraña está en lo profundo de un tejido, va a ser muy difícil que la célula llegue en el momento apropiado. Y aquí es donde se genera el cáncer y uno de los principios más tristes de la enfermedad. Todos estamos expuestos al cáncer, ya que sin importar qué comamos o qué medicamento consumamos, las células siempre se ocupan dividir y eventualmente se generará un error en el copiado de los genes. Muchas veces el error no hace nada malo. A veces el error es tan grave que la célula se muere. Pero a veces el error va a producir lo siguiente. Va a evitar que la célula deje de dividirse. Es decir, la célula no se va a dividir por necesidad, sino se va a dividir sin ningún estímulo y lo va a hacer de manera incontrolable una y otra vez sin que nadie la detenga. A esta división incontrolada es lo que llamamos usualmente una neoplasia o cáncer. Aunque ustedes no lo crean, este no es un problema que se da de la noche a la mañana. Se estima que se ocupan aproximadamente 5 a 10 mutaciones o mal copiados de genes para generar un cáncer maligno, ya que no todo este crecimiento descontrolado es maligno, ya que realmente una masa que crezca mucho no es tan peligrosa en la mayoría de los casos. Daré unos ejemplos. Hay personas que desarrollan tumores o masas de grasa que aparecen debajo de la piel. Estos se llaman lipoma.
que significa bolas de grasa. Estas son células de la grasa llamadas adipocitos que tuvieron mutaciones que la hicieron crecer y dividirse descontroladamente, pero hasta ahí llegan. No hacen nada más que crecer. Usualmente son problemas estéticos, son molestos y son grandes, pueden generar algunos problemas de salud, pero en general no son mortales. A esto lo llamamos neoplasias benignas o cáncer benignos. Usualmente con sacarlas se acaba el problema. Otro ejemplo son los lunares, que en medicina se llaman nevos. Estas son neoplasias benignas. Son células llamadas melanocitos que crecieron más de lo que debían. A veces son muy grandes, pero son benignos. No harán más daño que verse mal en algunas personas. Y para cada célula del cuerpo existe un posible tumor benigno. Puede aparecer en la mama, puede aparecer en el testículo, inclusive en el músculo o en la piel, a donde ustedes imaginen. El problema no es cuando crecen, el problema es cuando invaden. Son muy pocas las células del cuerpo humano que tienen la capacidad de moverse libremente por el cuerpo. Los glóbulos blancos son uno de ellos. Algunas células pueden sacar pequeños pies llamados pseudópodos para moverse del lugar, e inclusive pegarse a un nuevo hogar. Pero en general son muy pocas células. Un cáncer maligno se genera cuando ya tenemos una célula que crece descontroladamente, pero además adquirió la capacidad de invadir, de moverse del lugar. A esto lo llamamos metástasis. Ahora, esa célula tiene mucha hambre, ya que gasta mucha energía para dividirse. Busca un mejor lugar para vivir. La célula se separa del tumor de donde proviene, que puede ser grande o pequeño, y viaja a otro órgano. Puede ser el hígado, los pulmones, la piel, inclusive el hueso. Y ahora esa célula maligna vive ahí. Se divide una y otra vez, matando lentamente a las células que vivían tranquilamente ahí. Una vez crezca más el tumor, ahora invadirá a un nuevo órgano o nuevos órganos, hasta que el daño sea lo suficientemente grave para que los órganos dejen de funcionar, y por lo tanto, se acaba con la vida. Esto es lo que hace tan temible al cáncer. A principio es silencioso, mucho, por lo que detectarlo es difícil, y cuando lo encontramos, es posible que ya haya viajado muy lejos, lugares que no sabemos cómo atacar nosotros. Otro problema es que el cáncer aún conserva las habilidades de la célula que lo originó. Si la célula ahora maligna se originó en una célula que genera hormonas, ahora esta también puede liberar hormonas, pero de manera descontrolada. A veces esta es la razón por la cual mueren las personas. Dando un ejemplo, existe un tumor llamado un insulinoma, que es un tumor del páncreas, y libera insulina de manera extrema, por el cual la persona puede morir ya que tiene tanta insulina que el azúcar baja a niveles críticos, que la persona entra en coma y fallece. El siguiente problema es que el cáncer va adquiriendo nuevos poderes a medida que se divide. Ya que se divide descontroladamente, este genera nuevas mutaciones o mal copiados en cada nueva célula cancerosa. Esto hace que a pesar de ser un solo tipo de cáncer o provenir de un solo órgano, las células dentro de un tumor pueden ser muy distintas entre sí. Extremadamente distintas a veces, casi irreconocibles. Algunas de estas células pueden tener la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos, algo que llamamos angiogénesis. Esto alimenta más al tumor y le hace más fácil invadir. Mientras que otras células se dividen extremadamente rápido, haciendo más fácil la aparición de nuevas mutaciones. Otras no se dividen tan rápido, pero pueden invadir con mucha facilidad y viajar a órganos muy lejanos. Algunas cosas hacen que aparezca más fácil el cáncer. En general, toda sustancia que pueda dañar los genes va a facilitar la aparición del cáncer. Por ejemplo, el cigarrillo daña el ADN, pero también la radiación y algunos virus o bacterias. Pero deseo recordarles, estos no son necesarios. Ellos lo aceleran o lo facilitan, pero es posible adquirir cáncer de pulmón sin haber fumado un solo cigarrillo en toda su vida. Pero claro, fumar lo hace cada vez más fácil. Y a veces una persona que no hubiera tenido cáncer de pulmón ahora lo tiene por fumar. Algunas personas nacen ya con errores en su ADN, con problemas de los genes, haciendo fácil la aparición del cáncer. Por eso es posible encontrar niños muy pequeños con tumores malignos. Lo más probable es que ellos desde la concepción ya hayan tenido algún error en el copiado de sus genes. Entonces, ¿cómo podemos atacar a este poderoso monstruo? Bueno, si el tumor está localizado, es decir, no ha invadido a ningún tejido, sacarlo es usualmente curativo. Así sucede con, por ejemplo, el cáncer de mama o de testículo que se detecta de manera temprana. Pero la gran mayoría de las veces no los encontramos a tiempo, ya que no generan síntomas en sus principios. Los síntomas se suelen generar cuando ya han viajado muy lejos. ¿Qué tal si hacemos un medicamento que solo ataque a los tumores y no a las células buenas? Aquí está el problema más grande. Eso quisiéramos. Pero a pesar de lo extraño que nos parece el cáncer,
siguen siendo nuestras células. Es nuestro propio cuerpo que nos está atacando. La mayoría de los medicamentos que usamos para el cáncer, los cuales llamamos medicamentos quimioterapéuticos, lo que hacen es matar o alentar a las células que se dividen muy rápido. El problema es que esto incluye a nuestras células. Esta es la razón por la cual estos medicamentos hacen que se caiga el cabello, ya que las células responsables de mantener el pelo en su lugar se ocupan de dividir mucho. Una vez colocamos el medicamento, estas células también mueren. Pero no solo el cabello es el problema. Tenemos muchas células que ocupan dividirse mucho para mantenernos vivos. Las células del intestino ocupan dividirse. Una vez colocamos el medicamento, perdemos la capacidad de digerir muchos alimentos. Entonces la persona adelgaza, tiene diarrea y se debilita. Las células de la sangre también se ocupan de dividir mucho. Después de un par de dosis del medicamento, la persona puede adquirir anemia y se debilita. Pero también nuestros glóbulos blancos ocupan dividirse bastante. Una vez estos empiezan a bajar, somos más sensibles a las infecciones. De repente, una infección en la garganta se vuelve una neumonía mortal. Por eso, el uso de mascarillas es casi obligatorio para un paciente con tratamiento de cáncer. Los efectos secundarios de los medicamentos para el cáncer suelen ser tan radicales que por eso se colocan con días o semanas de diferencia. No es como un antibiótico para una bacteria que se puede tomar hasta 3 veces al día. En los esquemas para el cáncer se puede colocar un medicamento cada 3 semanas. Esto le da tiempo al cuerpo para recuperarse. El problema es que también le damos tiempo al cáncer de recuperarse. El siguiente problema es que no todas las células cancerosas se dividen rápido. Algunas solo se dividen lento, pero invaden con gran facilidad. A estas células la quimioterapia les hace muy poco. Y una vez invaden muchos tejidos, la única opción es quitar el órgano afectado parcial o totalmente. Pero a veces no podemos quitar 2 riñones o todo el hígado, ya que eso es incompatible con la vida. La radiación es una opción relativamente moderna, pero es más útil para cánceres localizados, tumores grandes o pequeños que no han hecho invasión. Pero es inespecífico y suele también dañar a las células normales. Es menos dramático que la quimioterapia, pero aún así es una opción. El problema es que también daña el ADN de células sanas. Una persona que fue tratada con quimioterapia para su cáncer y se recuperó, puede que adquiera un nuevo cáncer años después, lo cual es muy lamentable. No sucede siempre, pero puede suceder. Algunos de ustedes pensarán, entonces ¿por qué no hacemos un medicamento más fuerte aún? Como regla general, mientras más fuerte sea un medicamento de quimioterapia contra un cáncer, más fuerte será contra la persona también. Puede que podamos usar un medicamento que mate el 99.9% de las células cancerosas en la primera dosis, pero también matará el 99.9% de las células normales de alta división que ocupamos, generando un gran problema. Y aunque lo hiciéramos, tenemos otro problema más grave aún. Una vez la célula maligna invade tejidos profundos o algunos órganos especiales como el cerebro, a veces la quimioterapia no llega en cantidades adecuadas a las células malignas. Entonces es imposible matarlas. Y en el peor de los casos, hay resistencia. Recuerden que las células siguen dividiéndose y mutando. Bueno, eventualmente aparecen algunas copias que son más resistentes a algunos medicamentos. Esto hace que el tumor se vuelva muy resistente a algunos tipos de quimioterapia. A pesar de que podríamos matar a todas las células sensibles, con una sola que quede que sea resistente, esta puede volver a iniciar el desastre nuevamente. Pero ahora, casi todas las nuevas células que aparecerán también serán resistentes. Por fortuna, han aparecido medicamentos más específicos contra el cáncer. Medicamentos que solo atacan a un tipo de célula maligna sin atacar a las demás. El problema con estos medicamentos es justamente su beneficio. Atacan solo células específicas. Tenemos medicamentos muy buenos para algunos tipos de cáncer de sangre, que atacan específicamente a células, por ejemplo, linfocitos B malignos y maduros, pero solo a los linfocitos B malignos y maduros. Si una persona tiene un cáncer de otra célula, este medicamento seguramente va a ser inútil. Y como mencionamos, tenemos miles de tipos de células, por lo tanto tenemos miles de tipos de cáncer, cada uno con sus propias características, nombres y fortalezas, lo que significa que ocuparíamos un medicamento específico para cada subtipo de cáncer. Pero mientras más tardamos en detectar el cáncer, más probable es que mute a una célula que sea casi irreconocible de lo que era antes. Y ahora, esta célula puede ser inmune a este tipo de medicamento específico. Al igual que cualquier enfermedad, detectarlo y tratarlo a tiempo es crítico, en especial en el cáncer. Otra opción es poner a nuestros glóbulos blancos a atacar el cáncer, que es una idea muy tentadora, pero de difícil acción, ya que lamentablemente las células tumorales son de nuestro cuerpo, y a veces engañan de manera tan perfecta a los glóbulos blancos que ellas piensan que son células normales, dejándolas trabajar y dividirse.
Y en el peor de los casos, las células malignas pueden invadir la médula ósea, el lugar de donde nacen los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, evitando que se generen más soldados, asegurando la guerra. El medicamento ideal para el cáncer sería aquel que solo ataque solo a las células tumorales. Pero entonces tiene que atacar a una característica que solo tengan las células malignas y que compartan todas las células malignas, pero que no comparta con ninguna célula normal. Que sea un medicamento que pueda llegar a cualquier órgano, sin importar qué tan lejano esté y sin importar qué tan profundo sea, y que actúe rápido, evitando que se generen mutaciones para crear células más agresivas. Y por último, que no sea tan tóxico como para matar a la persona en el proceso. Aún no hemos encontrado esta solución. ¿Es decir que no tenemos esperanza? No exactamente. A pesar de todo lo anterior, se ha podido crear medicamentos cada vez menos tóxicos, que al combinarlos pueden arrasar con las células tumorales. Como mencioné, algunos cánceres ya tienen tratamientos específicos que no dañan a las células normales o las dañan muy poco. A veces es posible combinarlos con la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía para asegurar que se eliminen a todas las células tumorales. Pero nada de esto es un tratamiento sencillo. Y mientras más bueno sea el medicamento, más moderno es, usualmente también es más caro, por el cual puede ser de muy difícil acceso para muchas personas. Pero poco a poco la medicina está mejorando, y esperemos que prontamente salga un video en YouTube explicando por qué era tan difícil curar el cáncer antes. Bueno, fue un placer estar con ustedes, y como siempre, hasta la próxima. Hola a todos, soy Germán Rosenwey Vigil, el creador de Aprendamos Medicina, que les quiere dar un último mensaje. Como vieron, el tratamiento del cáncer es un tema extremadamente complejo, y es un tema todavía más complejo para aquellas personas que tienen hijos o familiares cercanos menores de edad que tienen cáncer. Por fortuna, la mayoría de los cánceres infantiles se pueden detectar de manera precoz y tienen un excelente pronóstico, por el cual les incentivo a todos ustedes que si tienen en su país o región cercana alguna fundación de apoyo a los niños con cáncer, como en el caso de Honduras la Fundación del Niño con Cáncer, asistan para apoyarle de alguna manera. Puede hacer económicamente, comprando las cosas o haciendo donaciones directas, o si no tienen dinero, pueden dar su tiempo, ya que el cáncer siempre es una tragedia y puede ser todavía más fuerte si involucra a niños. Pero hay personas que tienen muchas dificultades económicas y no pueden pagar los tratamientos, por el cual, con lo poco que ustedes ayuden, a largo plazo pueden ayudar a salvar vidas. No se ocupan ser grandes médicos para eso, solo tener un poco de tiempo o dinero extra para apoyar a los demás. Fue un gusto darles este video y como siempre, hasta la próxima.